Estoicismo, segunda parte, lógica. Para comprender esta parte de su filosofía es necesario partir de una posición más amplia que abarque problemáticas que luego convergerán en el desarrollo de su lógica. Por esto veremos en primer lugar su nociología. El punto inicial del conocimiento es la sensación. Esta produce en el intelecto humano una imagen o representación mental que los estoicos llaman fantasía. Esta imagen es una copia del objeto material. El criterio para definir esta imagen como verdadera es la catálisis. Esta consiste en un proceso de atracción o aprehensión ante el cual ya no podemos resistirnos. Solo las imágenes verdaderas van acompañadas de esta fuerza de atracción, y es por ello que los estoicos las llaman representaciones catalépticas. Una imagen verdadera es una fantasía, pero se la diferencia del fantasma, porque lo fantástico carece de una base empírica y por este motivo no genera una aprehensión cataléptica. La fantasía aprehensiva produce imágenes verdaderas, mientras que lo fantástico expresa una mera opinión. Además, no hay que confundir esta teoría estoica con el empirismo moderno, puesto que no se trata de una impresión sobre una hoja en blanco. A este respecto, el propio Zenón es muy claro. Se trata de una modificación, de una alteración en el alma. Se produce una diferencia, un impulso heterogéneo. Ante una imagen verdadera le sigue el asentimiento. Es imposible rechazar el acto de asentir ante lo evidente. No existe sensación sin aprehensión. Esto quiere decir que las afecciones llenas de confusión no son calificadas como sensaciones, sino como fantasías inaprensivas. De la sensación surge la aprehensión y el asentimiento. Luego de ello se produce el apetito y por último la acción. Hay un aspecto pasivo cuando se recibe la sensación y otro activo cuando se produce el asentimiento que conduce al movimiento, a la acción. Y entonces vemos que el acto de aprehensión no es tan simple ni mecánico, porque el ser humano solo reacciona ante lo que corresponde a su naturaleza, esto es, obrar como un ser racional, es decir, su mente asentirá únicamente ante aquello que racionalmente es comprensible y útil a la vida humana. Esta concepción es cercana a la propuesta por Aristóteles, pero solo en cierta medida, porque para los estoicos todo conocimiento nace de la sensación, del cúmulo de sensaciones. Se retienen los recuerdos y los recuerdos son el material para formar la experiencia. El intelecto usa la experiencia para formar concepciones o anticipaciones. Las primeras están mediadas por reglas lógicas, es decir, que se aprenden, mientras que las segundas carecen de estas reglas y surgen mayoritariamente por intuición. La distinción es que para Aristóteles la esencia es eidética y su expresión verbal no depende del objeto material, sino del orden lógico entendido como un a priori idealizado. La tarea del sabio es distinguir lo que procede desde las sensaciones hacia el intelecto por medio de la aprehensión y aquellas que resultan falsas, confusas y dudosas. Esto lo logra al guiarse por el principio rector del alma, esto es, la razón. Y si esta es la primera de las tareas del sabio, hay otras actividades intelectuales como la técnica, que consiste en un sistema basado en aprehensiones coordinadas para alcanzar un fin útil para la vida humana. La ciencia, es decir, el saber verdadero, es una aprehensión firme y estable otorgada por la razón. El filósofo procura rechazar las conclusiones dogmáticas. Su función es el desarrollo de la dialéctica. Esta disciplina es un conocimiento de cuándo hay que asentir y cuándo no. Aunque se estudien las oposiciones típicas de la dialéctica, la tarea del filósofo es buscar la argumentación irrefutable, la que ya no admita ser llevada hacia su opuesto. La primera inversión del platonismo por parte de la filosofía estoica radica en afirmar que la realidad ya no tiene su causa en las ideas, sino que la realidad está formada por cuerpos. Además, la filosofía aristotélica parte de la noción de ente. Estudia al ente en cuanto
ente. En cambio, para los estoicos, la noción más genérica no es el ser, sino el algo. A su vez, este algo se divide en dos especies, los cuerpos y los incorporales. Solo lo corpóreo es existente, mientras que lo incorporal es subsistente. Esta primera oposición puede ser expresada en el sistema lógico del siguiente modo. Todo X pertenece al conjunto universal de algo. Para todo X, o es un existente, esto significa un cuerpo, o inversamente, no es un existente. Esto significa un incorpóreo. Por lo tanto, para todo X, o es un cuerpo o es un incorpóreo. Entonces, X es una especie del género algo. Por su parte, los incorporales se dividen en cuatro: el vacío, el tiempo, el espacio y los significados. El vacío es todo lo que rodea en el universo al mundo material. El espacio y el tiempo son condiciones que nos permiten comprender las modificaciones que sufren los cuerpos. Y el lectón es el objeto de estudio de la lógica. Tras esto, se presenta una discusión sobre qué lugar ocupan los fantasmas, es decir, las ficciones de la mente. La primera opción es la oposición entre incorporales verdaderos, subsistentes o falsos, definidos como no existentes. La segunda opción posible sería entre el algo y el no algo, pero como solo contamos con interpretaciones y no con los textos originales, no podemos zanjar esta problemática. La segunda discusión se mantiene acerca de la relación entre lo corporal y lo incorpóreo. Por un lado, la relación causal solo puede darse entre cuerpos. Este postulado supone a Platón, ya que su filosofía parte de un principio causal que es externo y trascendente, esto es, la forma o idea, para luego explicar por aproximación o por analogía a los seres individuales. Además, este principio es estático, genérico, permanente e idéntico a sí mismo, el cual pretende explicar un ente sensible que es dinámico, particular, material y viviente. En cambio, para los estoicos, un cuerpo produce dos cosas diferentes. Por un lado, se genera un encadenamiento puramente causal y por otro lado, en cada caso, se produce un efecto incorporal. Según Sexto Empírico, los estoicos afirman que toda causa de un cuerpo, cuando actúa sobre otro, deviene algo incorpóreo. Por ejemplo, el bisturí es para la carne causa del predicado incorpóreo que se enuncia como el estar cortada. Si la lógica estoica se diferencia entre cuerpo y los incorporales, también se dividen las categorías genéricas. Por ejemplo, el género conceptual de sustrato y el de cualidad corresponden a los cuerpos, mientras que los géneros modo de ser y modo de ser algo corresponden a los incorpóreos. Esto significa que las causas remiten a un ser individual o una cualidad suya, mientras que los efectos expresan un modo de ser de ese existente. El modo de ser no remite a algo duradero o esencial, sino al carácter singular de un acontecimiento, es decir, lo que distingue a un hecho singular de los demás. Para la física estoica, los cuerpos ocupan el lugar de la causa, por lo tanto, se explica que los incorporales ocupan el lugar de los efectos. En cuanto a los cuerpos, Clemente de Alejandría, al exponer la teoría estoica, explica: no son causa unos de otros, sino causa de ciertas cosas unos para otros. Esta diferencia explica que la oposición no solo se da entre sustancia y accidente, entre sujeto y predicado, sino también entre ser y acontecimiento. Para resumir, podemos decir que la causa es una existente, expresa la esencia de cada ser, esto es, la propiedad, remite a la sustancia y al sujeto gramatical, y se compone como el ser o la cualidad. En cambio, el efecto es un subsistente, expresa las circunstancias, esto significa los atributos, remite a los accidentes y sus predicaciones y se manifiesta como el modo de ser o acontecimiento. Cuando los estoicos aluden a los efectos como atributos o acontecimiento, en sentido estricto se refieren a un tipo de incorpóreo. Estos son los expresables. Si en la lógica aristotélica su objeto más simple y primordial es el concepto, que luego es explicado por la relación entre género y especie, en cambio, en la lógica estoica se estudian los expresables. Para los estoicos, un discurso posee tres componentes principales. El signo es el significante expresado en la voz, el caso, que es el objeto al cual remite el signo, y, por último, el expresable, que es el significado revelado en el signo. Y el lectón es el significado de un signo revelado
captado por el sonido y retenido por el pensamiento. En tanto, el signo, como el caso, pertenecen al campo de lo corpóreo, mientras que el lepton es un incorpóreo. Asimismo, esta distinción entre los cuerpos y los incorporales se manifiesta en el estudio del lenguaje por medio de la fonética y la semántica. La fonética para los estoicos estudia la voz. Afirman que la palabra es aire golpeado, se compone de un elemento material, estrictamente físico, mientras que la semántica estudia el lecton, el significado. Los estoicos usan tres conceptos básicos para estudiar el lenguaje: la foné, que es la voz sonora; la lexis, que son las expresiones; y el logos, que es el discurso. A su vez, la foné se divide en sonido articulado y sonido inarticulado. Por lo general, lo inarticulado es propio de los animales instintivos, mientras que lo articulado es propio de los humanos. Pero puede ocurrir que un animal imite el sonido articulado, como ocurre con los loros, o que un ser humano articule una expresión de un idioma que desconoce. En este caso, no hay comprensión de lo que se está expresando. Por lo tanto, la lexis solo es proferir o pronunciar algo, mientras que el logos se caracteriza por ser significativo, por tener un sentido. Lo proferido puede ser irracional, mientras que el logos es un discurso interno. Solo allí tienen lugar los lectas. Cada lecton se define como un sonido con significado que remite a una cosa material y que es ejecutado por la mente. Existen muchos tipos de expresables. Por ejemplo, los imperativos, los juramentos, las exclamaciones, los acusativos. Pero los estoicos enfatizan el estudio de las proposiciones lógicas. Si bien su criterio de verdad es de orden realista, es decir, la proposición "el pizarrón es verde" es verdadero si en el mundo hay un pizarrón verde aquí y ahora. Pero esta exigencia nuevamente muestra la relación imposible de franquear entre los cuerpos y los incorporales. La verdad es el cuerpo que realmente existe, mientras que lo verdadero es su correcta expresión proposicional. En este caso, pareciera que el pensamiento discursivo depende de la realidad material, pero la tarea del filósofo consiste en vivir en la verdad. Su disposición del alma debe inclinarse en lo cognitivo hacia la verdad y en lo moral hacia la virtud. Y es por esto que la lógica permite conectar ambos ámbitos del pensamiento filosófico. Solo en el discurso racional, en el logos internos, el ser humano busca la elección de lo apropiado, busca evitar lo ajeno, conocer las artes, captar las virtudes, comprender tanto en el sentido teórico como en el sentido práctico. Este es el fin de la lógica: comprender el mundo para alcanzar un buen vivir.